Hola muchachos y muchachas, espero estén muy bien. Vamos a hacer una serie de ejercicios con respecto a lo que es el principio de Le Chatelier y al final vamos a hacer un ejercicio integrador. Entonces, antes de iniciar vamos a ver de qué se trata el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice que si tenemos una reacción química que se encuentra en equilibrio, eso nos indica que la concentración tanto de los reactivos como los productos se encuentra constante, ¿verdad? Ese es el punto de equilibrio. Cuando estamos en equilibrio significa que los reactivos y los productos tienen la misma concentración. Entonces, si el equilibrio se perturba, entonces la reacción va a desplazarse apropiadamente para volver a restablecer ese equilibrio. Y hay tres formas en las cuales nosotros podemos perturbar ese equilibrio. Uno es con un cambio en la concentración de algún producto o de un reactivo. Otro es con un cambio en la presión, que puede ser acompañado de un cambio en el volumen, y también con un cambio en la temperatura. Entonces, cualquiera de esos tres va a hacer que el equilibrio se desplace hacia los productos o hacia los reactivos, dependiendo de, por ejemplo, si es un cambio en la concentración. Si nosotros agregamos un producto, pues lo más probable es que la reacción entonces se desplace a aumentar la concentración de reactivos para llegar a la constante de equilibrio. Con respecto a un cambio en la presión, ¿verdad? Si hay cambios en la presión, el aumentar la presión, entonces la reacción se va a desplazar en el sentido en el que haya la menor cantidad de moles. Y un cambio en la temperatura pues va a depender si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Vamos a ir viendo varios ejemplos, ¿okay? Dice este ejercicio: considere el siguiente equilibrio ácido. Entonces tenemos hidrógeno carbonato o ácido carbónico, agua, ion carbonato, ion hidrógeno carbonato y H3 Entonces, si agregamos hidrógeno carbonato de sodio a esta disolución, ¿qué va a ocurrir? Entonces, nosotros al agregar NaHCO, este reactivo o este compuesto va a disociarse. ¿En quién? En ion sodio y en ion hidrógeno carbonato, ¿verdad? Entonces es lo mismo como si estuviéramos agregando esta sustancia en este sistema. Entonces, esto, de acuerdo al principio de Le Chatelier, estamos aumentando la concentración, ¿verdad? Estamos aumentando la concentración ¿de quién? De uno de los productos. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos la concentración de uno de los productos? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues podríamos decir que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. En realidad no estamos hablando de que el equilibrio no se desplaza, porque pues el equilibrio es constante, pero al agregar nosotros un producto va a hacer que aumente la concentración de los reactivos. ¿Okay? Entonces eso es lo que va a ocurrir si agregamos hidrógeno carbonato de sodio, porque es como si estuviéramos agregando un producto. Entonces va a hacer que haya un aumento en la concentración de los reactivos. Vamos a ver, dice, considere la siguiente reacción. Ahora tenemos dióxido de azufre, oxígeno, y el producto es trióxido de azufre. Dice, si disminuye el volumen de la cámara de reacción, ¿qué se observará? Entonces, al nosotros disminuir el volumen, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir
un aumento en la presión, ¿verdad? Si lo que hacemos es disminuir el volumen, ¿qué va a ocurrir con la presión dentro de ese sistema? Va a aumentar, porque va a haber la misma cantidad de materia dentro de un volumen más pequeño, y por ende entonces va a hacer que las partículas choquen con mayor rapidez en las paredes del recipiente. Entonces va a aumentar la presión de los gases de ese sistema. Y si aumentamos la presión, entonces ¿qué va a ocurrir? Vamos a desplazar en el sentido donde haya la menor cantidad de moles, ¿verdad? Vean que aquí en los reactivos tenemos 2 más 1 es igual a 3 en los reactivos, y en los productos tenemos 2 moles, y en los reactivos tenemos 3. Entonces esta reacción se va a desplazar hacia la derecha, hacia la producción. Va a aumentar la concentración de los productos, porque hacia ahí es donde está la menor cantidad de moles. Vamos a ver, dice considere la reacción a continuación. ¿Cuál de los siguientes aumentaría la presión parcial de A en el equilibrio? Ok, entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, A es uno de los reactivos, ¿verdad? Tanto A como B y C están en su forma gaseosa, y aquí esto nos está diciendo que esta reacción es endotérmica, ¿verdad? Porque el delta H es mayor a 0, ¿verdad? Exotérmica el cambio de entalpía es menor a 0. Pero entonces esta reacción es endotérmica. Entonces, ¿cuál de los siguientes aumentaría la presión parcial de A? Y vamos a ir haciendo de uno en uno. Entonces, ¿qué pasaría si agregamos B? Si agregamos B, ¿qué va a ocurrir? Entonces la reacción se va a desplazar hacia la derecha, ¿verdad? Porque si agregamos B, entonces estamos aumentando la concentración de B. ¿Y qué va a ocurrir? Va a aumentar, va a producir que esos dos reaccionen para aumentar la concentración de C. Entonces esta no. Eliminar C aumentaría la presión parcial de A, no, ¿verdad? Si disminuimos la concentración de C, ¿qué va a ocurrir? Va a hacer que reaccionen A y B para que la concentración de C aumente y vuelva al estado de equilibrio. Entonces eliminar C no va a causar que aumente la presión parcial de A. ¿Qué dice la C? Dice disminuir el volumen total del contenedor. Que si disminuimos el volumen, vamos a hacer que la presión aumente. Entonces, si la presión aumente, la reacción se va a desplazar hacia donde haya la menor cantidad de moles. Y veamos que en los reactivos hay 2 moles y en los productos hay 1 mol. Entonces, esta reacción se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, pues no va a aumentar la presión parcial de A. Ahora sí viene la parte de I, dice disminuyendo la temperatura. Entonces, si nosotros lo que hacemos es disminuir la temperatura, como esta reacción es endotérmica, ¿verdad? Es endotérmica. Nosotros podemos ver el calor como un reactivo. Entonces sería, por ejemplo, como A gaseoso más B gaseoso más calor, ¿verdad? Va a producir C gaseoso. ¿Okay? Entonces, si nosotros lo que hacemos es aumentar el calor, va a hacer que se produzca mayor cantidad de C. Pero si lo que hacemos es disminuir el calor, ¿verdad? Disminuir la cantidad de calor, ¿qué va a ocurrir? Va a hacer
que se cree mayor cantidad o aumente la concentración de estos dos. ¿Y cómo está relacionada la concentración? Pues directamente con la presión parcial. ¿Ok? Entonces, al disminuir la temperatura, vamos a hacer, porque la reacción es endotérmica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que necesita calor para que reaccione, es decir, para formar mayor cantidad de C. Entonces nosotros, al disminuir la temperatura, vamos a hacer que la reacción se desplace hacia el lado de los reactivos. Entonces, si aumenta del lado de los reactivos, va a aumentar la presión parcial de A y también va a aumentar la presión parcial de B. Entonces, en esta es disminución de la temperatura, va a hacer que aumente la presión parcial de A. Vamos a ver este otro. Dice, considere la reacción a continuación. ¿Cuál de los siguientes aumentaría la presión parcial de B en el equilibrio? Entonces, ahora tenemos un sistema un poco diferente. Vean que A es sólido, ¿okay? B gaseoso y C gaseoso. Y esta reacción nos dice que el cambio de entalpía es menor a cero. Por lo tanto, esta reacción es exotérmica. Bueno, entonces quiere decir que libera calor. Entonces vamos a ir analizando de uno en uno. ¿Okay? Y dice, ¿cuál de los siguientes? Lo que nos están preguntando es ¿cuál de los siguientes aumentaría la presión parcial de B en el equilibrio? Entonces, si nosotros agregamos A, ¿verdad? Estamos agregando reactivos, lo que va a hacer que se produzca mayor cantidad de C. Entonces, al agregar A, no, ¿verdad? Porque si agregamos A, va a propiciar que reaccione con B para producir mayor cantidad de C. Entonces, esta no. Dice, aumentar el volumen del contenedor. Entonces vean que hay la misma cantidad de moles tanto en los reactivos como en los productos en la expresión de la constante de equilibrio, ¿verdad? Porque los sólidos y los líquidos puros no los colocamos en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, si aumentamos el volumen del contenedor, pues la presión parcial se va a mantener igual, ¿verdad? No va a cambiar las presiones parciales. Va a disminuir la presión total, pero las presiones parciales se van a mantener. Ahora sí, aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Entonces, como la reacción es exotérmica, es, por ejemplo, como si liberara calor, ¿ok? Porque delta H es menor a cero. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros agregamos calor? ¿Hacia dónde se va a desplazar esta reacción? Hacia los reactivos, para que aumente la cantidad de B y la cantidad de A. Entonces, aumentar la temperatura va a hacer que aumente la presión parcial de B. ¿Y qué pasa si eliminamos C? Si eliminamos C, el equilibrio más bien va a tender a desplazarse hacia la producción de más C, ¿verdad? Entonces, y la respuesta correcta es la C. Vamos a ver, dice, considere la reacción 2A más B, 2A gaseoso más B sólido, produce 2C sólido más B gaseoso. Dice, para aumentar la presión parcial de D en el equilibrio, ¿qué se podría hacer? Agregando B, no, ¿verdad? Si agregamos B ni siquiera la ponemos en la expresión de la constante de equilibrio, ¿verdad? Porque es un sólido. Entonces, agregar B no va a hacer que haya ningún cambio en el equilibrio. Eliminar C, tampoco. ¿Por qué? Porque C es un sólido, ¿verdad? Entonces, no está en la constante de equilibrio. ¿Cuál sería la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción? Sería la presión parcial de D entre la presión parcial de A al cuadrado, ¿verdad? Agregar A, ¿qué pasa si agregamos A? Pues entonces el agregar A va a hacer que el equilibrio o que la reacción se desplace hacia la derecha.
produciendo mayor cantidad de D para que se mantenga la constante de equilibrio. Entonces agregar A va a hacer que aumente la presión parcial de D. ¿Y qué pasa si agregamos argón gaseoso, que es un gas inerte? No va a ocurrir cambio, ¿ok? No va a ocurrir cambio en el equilibrio. Entonces agregar argón va a hacer que no ocurra cambio. Vamos a ver este otro ejercicio. Dice, ¿cuál de los siguientes cambios provocaría la siguiente reacción se desplace hacia adelante para restablecer el equilibrio? ¿Ok? Entonces vamos analizando cada uno de ellos. Si agregamos un catalizador, no, ¿verdad? Porque el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación de la reacción, ¿verdad? No tiene efecto sobre el equilibrio. Entonces agregar un catalizador no va a afectar. El añadir argón va a hacer que aumente la presión total dentro del sistema. Entonces en este caso añadir argón pues no va a afectar. Aumentar el volumen total del contenedor. ¿Qué ocurre si hay un aumento en el volumen? Pues va a haber una disminución en la presión. Entonces si hay una disminución en la presión, el equilibrio o la reacción se va a desplazar hacia donde haya la menor cantidad de moles totales. Y en este caso es en el lado de los reactivos, porque del lado de los reactivos hay 2 moles y del lado de los productos hay 4, ¿verdad? Entonces aumentar el volumen total va a hacer que la reacción se desplace hacia la izquierda. Entonces en este caso no. Y si añadimos nitrógeno, ¿verdad? Estamos añadiendo un producto, entonces si añadimos nitrógeno, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Cuál de los siguientes cambios provocaría que la reacción se desplace hacia adelante para restablecer el equilibrio? ¿Okay? Entonces tenemos 2 moles de esta sustancia gaseosa, producen 1 mol de nitrógeno y 3 moles de bromo. ¿Qué pasa si agregamos un catalizador? Un catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación de una reacción química. Entonces el agregar un catalizador no va a tener efecto sobre el equilibrio de la reacción ni sobre la constante de equilibrio. ¿Qué pasa si añadimos argón? Al añadir argón aumenta la presión total dentro del sistema, pero pues no hace que cambien las concentraciones relativas del equilibrio, ¿verdad? El argón es un gas inerte, vea que no está involucrado dentro de esta reacción. Entonces al añadir el argón no va a ocurrir ningún cambio sobre el equilibrio. ¿Qué va a hacer? Que aumentar el volumen total del contenedor. ¿Qué pasa si aumentamos el volumen? Estamos disminuyendo la presión. Entonces al disminuir la presión, ahí sí va a haber un cambio, o va a haber una perturbación, mejor dicho, y va a hacer que la reacción se desplace hacia el lado donde haya la mayor cantidad de moles. Cuando la presión aumenta, se desplaza hacia donde está la menor cantidad de moles, pero cuando la presión disminuye, el equilibrio se desplaza hacia donde esté la mayor cantidad de moles, que en este caso es hacia los productos. Entonces esta va a hacer que el equilibrio se desplace hacia adelante o hacia los productos. ¿Y qué va a pasar si añadimos nitrógeno? ¿Verdad? Lo contrario, más bien si añadimos nitrógeno, aumentamos la concentración de nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno va a hacer que el equilibrio se desplace hacia la izquierda, hacia la producción de nitruro de bromo. Okay. Vamos a ver el último ejercicio. Dice, por la reacción
este es cloruro de sulfito. Un mol de cloruro de sulfito produce un mol de dióxido de azufre y un mol de cloro gaseoso. Dice que la Kp es igual a 2,39 a 100 grados Celsius. Y dice, se introdujo una cantidad de cloruro de sulfito en un recipiente, o cloruro de sulfilo en un recipiente de 10 litros y se llevó al equilibrio a 100 grados Celsius. Dice, se midió la presión total en equilibrio y era de 4.9 atmósferas. Suponiendo un comportamiento ideal, calcule la masa total en gramos de los tres gases. ¿Okay? Entonces tenemos que analizar bien este enunciado. Tenemos al principio un volumen que es igual a los 10 litros y al inicio solo tenemos una cierta cantidad de cloruro de sulfilo gaseoso que se va a empezar a descomponer para formar dióxido de azufre y cloro. Cuando llegamos al equilibrio tenemos una presión total, ¿verdad?, de 4.9 atmósferas. Entonces, ¿cuál es la presión total? Sería la presión total, va a ser la presión de el cloruro de sulfilo más la presión parcial del dióxido de azufre más la presión parcial del cloro gaseoso. ¿Ok? Ahora, la cantidad de estos dos va a ser igual, ¿verdad? Tenemos la presión total, que es en el equilibrio, que es 4.9 atmósferas. No sabemos cuál es la presión inicial de este, y sabemos que estos dos van a aumentar en la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, aquí podemos hacer, pues, varias cosas. Porque la presión de el cloruro de sulfilo va a ser igual a la presión total menos la presión parcial de este menos la presión parcial de este. ¿Cuáles van a ser las presiones parciales de estos dos? Van a ser iguales, ¿verdad? Este es igual a X. Entonces esto va a ser igual a la presión total menos 2X. ¿Ok? Si nosotros montamos una tabla ICE, ¿verdad?, inicio, cambio y final, aquí tenemos esas dos sustancias. Entonces al inicio tenemos esta cantidad que es en el final que vamos a tener va a ser, aquí no sabemos el cambio, sabemos que va a disminuir, pero sabemos cuál va a ser el final, que va a ser la presión total menos 2X. ¿Ok? Aquí esto es 0, aquí esto va a aumentar en X, y aquí en el cambio va a ser en X, ¿verdad? Aquí va a aumentar en 2X y aquí va a disminuir en 2X. ¿Ok? ¿Cuál sería la expresión de la constante de equilibrio? Sería los productos, ¿verdad?, la presión parcial del SO2 por la presión parcial del cloro entre la presión parcial del cloruro de sulfilo. ¿Okay? Y podemos hacer una sustitución aquí. ¿Okay? La Kp es igual a ¿cuánto?
dice 2,39. 2,39 y vamos a sustituir estos dos valores. X por X es X al cuadrado entre la presión total, que es 4.9 atmósferas. 4.9 atmósferas menos 2X. 4.90 menos 2X. Y ahora sí tenemos una ecuación cuadrática de una incógnita. ¿Okay? Entonces, si despejamos esta ecuación, 2,39 por 4.90 menos 2X es igual a X cuadrado. Bueno, tenemos que hacer este por este y este por este. Entonces, 4.90 por 2.39 es igual a 11.71. Entonces 11.71 menos 2.39 por 2 4,78x menos 4,78x menos x al cuadrado es igual a 0. ¿Okay? Entonces vamos a montar esto en una ecuación cuadrática que ya la tenemos ordenada, que sería menos 1 menos 4.78 y 11.71. Tenemos que x1 nos da 1,78 y x2 menos 6.56. Ya sabemos que, bueno, este no tiene sentido físico, ¿verdad? Entonces no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Porque la concentración de X no puede ser negativa. Entonces, ese X es igual a 1.78 atmósferas. X va a ser igual a la presión parcial del SO2, es igual a la presión parcial del cloro. Eso es igual a 1,78 atmósferas. ¿Cuál va a ser la presión parcial del reactivo en el equilibrio? Esta, ¿verdad? Presión total menos 2X. Entonces, la presión total era 4.90 menos 2 por X entonces 4.90 menos 2 por 1.78, esto nos da 1,34 atmósferas. Y que lo que nos preguntan es por la masa total en gramos de los tres gases. ¿Qué podemos hacer para sacar la masa total en gramos de los tres gases? Bueno, tenemos la presión parcial, tenemos el volumen, podemos despejar para la cantidad de moles y con la masa molar multiplicamos para sacar los gramos, ¿verdad? Entonces podemos despejar esta ecuación. PV entre RT es igual a la cantidad de moles, y con la cantidad de moles multiplicando por la masa molar podemos averiguar la cantidad de gramos. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo para cada una de las especies. Entonces empecemos por el reactivo. Y así va a ser para cada uno, ¿verdad?
Ok, vamos a ver, la presión es 1.34 atmósferas por el volumen es igual a 10 litros, entre R es 0,0821 litro por atmósfera entre mol por Kelvin, y la temperatura me decía que eran 100 grados Celsius, que son 373 Kelvin. Entonces esto me va a dar la cantidad de moles. Y con respecto a las otras dos, la presión es la misma, 1,78 atmósferas. Ok, entonces 1,78 atmósferas por el mismo volumen, ¿verdad? Porque está ocurriendo en el mismo recipiente. Mol por Kelvin por 373, ¿verdad? Y esto me va a dar la cantidad de moles, y pues va a ser exactamente igual. ¿Okay? Entonces vamos a averiguar la cantidad de moles. Entonces sería 1.34 por 10 entre 0.0821 por 373. Ahí me está dando un error, vamos a ver por qué. 1.34 por 10 entre 0,0821 por 373. Esto me está dando 0.438, 0,438 moles de quién. Y el otro reactivo sería 1.78 por 10 entre 0,0821, ¿verdad? Que es la constante del gas ideal, por 373, y esto me da 0,581 moles de cloro, y este también va a ser 0,581 moles de ¿quién? De dióxido de azufre. Ahora sí, para averiguar los gramos tenemos que multiplicar por la masa molar de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces la masa molar del cloro es 35, como son dos cloros, 70. Entonces 70 gramos de cloro es igual a un mol cloro 2. El azufre tiene una masa molar de 32 más 16 y 16, también es 32, 64, de 64 gramos de CO2 entre un mol de CO2, y va a ser 134 gramos Ahora sí, con esto podemos averiguar los gramos de cada una de las especies. Ok, pues este sería por 70, 40.7 gramos de cloro,
0.581 por 64, 37.1, 37,2 gramos de dióxido de azufre, y vamos a ver cuánto fue lo que nos quedó de cloruro de sulfito. 0.438 por 134, dice que son 58,7 gramos. 58,7 gramos de cloruro. Y entonces ahí están, esos son los gramos de cada una de esas especies. Vean que este ejercicio tenía su detallillo, ¿verdad? Especialmente, bueno, en esta parte donde hay que hacer este razonamiento de que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, y despejamos para la presión parcial del cloruro de azufre, para después sustituirlo en la ecuación. Y vean que la tabla dice no nos quedó exactamente igual, solo que sabíamos que la presión parcial en el equilibrio del reactivo va a ser igual a la presión total menos 2 por X, ¿verdad? Bueno, espero que estos ejercicios les hayan servido y nos vemos en una próxima ocasión.